Hoy exploraremos el fascinante mundo de los gases, su comportamiento y las leyes que los describen. Aunque no los veamos, los gases están en constante movimiento, determinando fenómenos naturales como el clima, el vuelo de un globo aerostático o el inflado de una llanta. Para entenderlos, nos basamos en una serie de ecuaciones simples pero poderosas, que nos permiten predecir cómo cambian el volumen, la presión o la temperatura en distintas condiciones. Comencemos con lo esencial. ¿Qué es un gas y cuáles son sus características? Los gases están presentes en todo momento, en el clima que nos rodea, en cada respiración de nuestros pulmones o en la llanta inflada de una bicicleta. Comprender sus leyes permite explicar cómo cambian el volumen, la presión o la temperatura en diferentes condiciones. No poseen forma y volumen definido. Es un fluido que se puede comprimir. Posee un elevado estado cinético molecular. Son de baja densidad. Presenta baja interacción molecular y no son buenos conductores del calor y la electricidad. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de la energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Las unidades para determinar la temperatura en este caso es la temperatura Kelvin, donde temperatura Kelvin es igual a suma de los grados centígrados, más 273.15. Por ejemplo, una temperatura normal de 0 grados Celsius equivale a 273.15 Kelvin. Es de importancia realizar todos los cambios de temperatura al usar las leyes de los gases. La presión se define como fuerza entre área y está dada por la fórmula. Presión es igual a la fuerza ejercida sobre un área. Esta ecuación parece sencilla, pero tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, cuando inflamos una llanta, el aire dentro ejerce una fuerza sobre las paredes internas, manteniendo su forma. En el laboratorio, medimos la presión atmosférica con un barómetro, tal como lo hizo Torricelli al observar una columna de mercurio de 760 milímetros, que equivale a una atmósfera o 101.325 pascales o 14.696 libras sobre pulgada cuadrada. Las conversiones entre unidades son esenciales en el estudio de gases. Comprender esto nos permite pasar de los cálculos teóricos a mediciones reales. Por ejemplo, al ajustar un manómetro para determinar la presión de un proceso físico, químico o termodinámico. Las leyes de los gases tienen múltiples implicaciones en la práctica y en la teoría. A continuación, entramos a las leyes experimentales que establecen relaciones entre las variables del gas. La ley de Boyle-Mariotte, que nos dice presión por el volumen es igual a una constante para un proceso isotérmico. Esta ley indica que a temperatura constante, el volumen de un gas disminuye cuando aumenta la presión. De ahí decimos, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo comprobamos cada vez que respiramos. Al expandirse la caja torácica, el volumen de los pulmones aumenta y la presión interna baja, permitiendo que el aire entre. Al exhalar, el volumen se reduce y la presión interna expulsa el aire. La ley de Boyle es práctica en el diseño de jeringas, pistones y pulmones artificiales, donde el control del volumen y la presión es vital. La ley de Charles, también conocida como la primera ley de Gay-Lussac, que nos dice, el volumen de un gas es proporcional a la temperatura a presión constante para un proceso isobárico. Aquí, la temperatura debe expresarse en unidades Kelvin. Basta observar un globo que se expande al calentarse. Las moléculas se mueven más rápido y empujan las paredes del recipiente. Este principio explica el funcionamiento de los termómetros de gas y el ascenso de globos aerostáticos, donde el aire caliente es menos denso que el frío. La ley de Gay-Lussac, también conocida como la segunda ley de Gay-Lussac, que nos dice, la presión de un gas es proporcional a la temperatura a volumen constante, para un proceso isocórico o isovolumétrico. Aquí, la temperatura también debe expresarse en unidades Kelvin. Por ejemplo, el sistema de empuje en un pistón de un motor o en los sistemas de refrigeración. Ley de Avogadro.
la cual nos dice: el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de un gas, es decir, los moles del gas, a temperatura y presión constante. En otras palabras, volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de moléculas bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, un mol de un gas ideal a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión siempre contienen 6.02 por 10 a la 23 moléculas, es decir, 22.41 litros del gas. Este principio conecta la teoría con la práctica. Cuando calculamos el volumen de dióxido de carbono liberado en una reacción, sabemos cuántas partículas están participando. Al combinar las tres leyes anteriores, obtenemos una sola ecuación general, llamada ecuación general mixta o combinada del estado gaseoso. Presión 1 por volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Para ello debemos considerar que las presiones deben de estar en unidades equivalentes, el volumen en unidades equivalentes y la temperatura en unidades Kelvin, la ecuación del gas ideal. Al combinar las tres leyes de Boyle, Charles y de Gay-Lussac, obtenemos una sola, que hace referencia a un valor constante y a la cantidad molar del gas. Presión por volumen es igual a los moles del gas por la constante de los gases ideales por la temperatura, donde la constante universal de los gases, R, tiene un valor de 0.0821 litros atmósferas sobre mol Kelvin. Esta fórmula es una herramienta poderosa porque relaciona todas las variables del estado gaseoso. Podemos usarla para encontrar cuántos moles de gas hay en un recipiente, cuál es su presión o cómo cambiará el volumen si varía la temperatura. Por ejemplo, en una lata de aerosol a 25 grados Celsius y 1.5 atmósferas, si la calentamos a 450 grados Celsius sin que cambie el volumen, la presión sube a 3.6 atmósferas. De ahí la advertencia: no arrojar al fuego, pues el aumento de presión podría hacerla estallar. Para ello es importante considerar dos conceptos. Mol es igual a la masa en gramos, dividida entre la masa molar de una sustancia, y la densidad es igual a la masa de una sustancia dividida entre su volumen. De ahí, sustituyendo términos, llegamos a la ecuación para calcular densidad, que nos dice: densidad es igual la presión por su masa molar dividida entre la constante de los gases y su temperatura. Reacomodando términos, llegamos a otra ecuación para determinar la masa molar de un gas, o peso molecular, que nos dice: masa molar es igual a la multiplicación de la densidad de un gas por la constante del gas ideal y la temperatura, dividida entre la presión del gas. Esto nos ayuda a identificar gases desconocidos experimentalmente. Por ejemplo, si medimos una densidad de 4.4 GrA-L a 125 de graso y 714 torr, podemos deducir que se trata de tetracloruro de carbono por su masa molar. Además, esta relación explica fenómenos cotidianos. El CO2, al ser más denso que el aire, desciende y puede sofocar una llama, mientras que el aire caliente, menos denso, asciende, generando corrientes de convección y vientos. Por último, al hablar de las mezclas de gases, debemos hacer mención de la ley de las presiones parciales de Dalton. Cada componente ejerce una presión parcial, como si estuviera solo en un recipiente. La presión total de un sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada componente gaseoso, multiplicado por su fracción molar. Esto explica cómo respiramos una mezcla de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono en el aire, y cómo los buzos deben ajustar sus tanques según la profundidad para evitar enfermedades por cambios de presión. La ecuación también permite calcular la presión total en una reacción, donde varios gases se producen o consumen simultáneamente. En resumen, las ecuaciones de los gases describen con precisión la relación entre presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. Desde el inflado de una pelota hasta el estudio del clima, todo obedece a los mismos principios.
Entenderlas no solo nos permite resolver problemas numéricos, sino también interpretar el comportamiento del mundo que nos rodea. Cada vez que un globo sube, que respiramos, o que una burbuja emerge en un líquido, las leyes de los gases están actuando, recordándonos que las ecuaciones no son solo símbolos, sino descripciones precisas de la vida en movimiento.